Saludamos esta tarde de sábado a Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, entre otros cargos. Aníbal, Lito, Andrea, Pablo Viña, los saludan de Radio Palermo. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, decíamos al comienzo de este programa, una semana, por cierto, complicada en la República Argentina, con turbulencias varias, pero lo económico sigue estando en la agenda, más allá del gobierno, sino de cada argentino. Su primera visión, Aníbal, de lo que ha pasado en esta semana. A mí me parece que estamos apreciando las consecuencias de un gobierno que no entiende de qué se trata la política, que tiene un concepto absolutamente relajado de lo que puede significar la defensa del pueblo, de los intereses del pueblo, que no se ha ocupado en ningún momento de una posición de esta característica, porque la derecha corrupta que nos gobierna no ha hecho otra cosa que los negocios para Macri, para su familia y para sus amigotes, y no ha pensado ni en los viejos, ni en los pibes, ni en las mujeres embarazadas, ni los que están cobrando asignaciones de SAR por hijo, ni los discapacitados, ni nada que tenga que ver con los vulnerables. Y se ha ocupado, gobierno de ricos para ricos, de aquellos, sacarle 5% a la retención de soja que nadie se lo pidió, sacarle las retenciones a las mineras, hacer un montón de gestos hacia una parte del comercio y la industria beneficiada por políticas que en la Argentina siempre degradaron y lastimaban a los empleados, a los trabajadores, y abriendo una importación desmedida y sin ningún tipo de retención que termina siendo pedazos las pymes argentinas, las generadoras de trabajo y demás hierbas que nos muestran a Argentina hecha pedazos. Bueno, es la consecuencia de un gobierno que lo buscó. No hay nadie a quien echarle la culpa en esto, lo buscaron. Hicieron la devaluación que dijimos que iban a hacer. Cada cosa que nosotros anunciamos que iba a suceder pareciera que fuéramos videntes, pero no fue otra cosa que completar el pensamiento que han tenido toda la vida. Bueno, ahí lo tienen. No puede tener otra consecuencia que lo que les está pasando. Aníbal, esta semana llega el anuncio por parte del presidente Macri, el pedido de auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional. Puntualmente, ¿esto qué significa para la Argentina? Para Argentina significa un deterioro y un retroceso fenomenal. Verlo al presidente con los pelos parados, los ojos desorbitados, un saco azul que da pena, la camisa abierta sin corbata, hablando absolutamente derrotado, nos muestra un ejemplo clásico de lo que es la Argentina. El concepto que el fondo tiene de la Argentina es malo. Fíjense qué malo será, que hoy dice el propio Prat Gay, su primer ministro de Economía, que es como pedirle plata, estar peleado con el cerdo y pedirle plata, es más o menos la misma relación. Bueno, ese concepto que no ha sido concebido ni pensado seriamente por un gobierno como que no se ha dedicado a otra cosa que hacer sus negocios y no pensar realmente cómo desarrollar una economía sustentable. Tenemos 10.000 millones de dólares de déficit comercial. No hay ningún esquema que nos muestre gráfica ni concienzudamente un pensamiento de defensa de nuestra industria, de nuestro comercio, de nuestras economías regionales. ¿Por qué le va a ir bien? Si lo que tiene que pasar es lo que está pasando. Entonces, no es que lo desee, es que lo comprendo que el camino elegido tenía que llevar a ese punto. Aníbal, la historia de Argentina con el fondo arranca con la revolución del 55. Pero nunca quiso asociarse al fondo como una de las consecuencias de los acuerdos de Bretton Woods. No lo quiso hacer nunca, lo hizo en la revolución fusiladora en el 56. Bueno, eso ha traído varios acuerdos que siempre fueron difíciles y siempre perjudicaron a las clases menos pudientes. Este nuevo stand-by, a pesar del marketing del gobierno, que es otro fondo, ¿va a ser tan duro como en época que usted vivió como funcionario? Pero no tenga duda, porque el gobierno lo que está haciendo, uno podría decir, parece que estuvieran automatizados y en su marca, en su automatización, repetir todos los días, pero la verdad que es un coacheo que les hacen decir para parecer que todo está bien, pero ya nos tratan de idiotas, o están quedando ellos como idiotas, el ministro de Economía, o todos esos que están queriendo hacernos sentir de que las cosas están ordenadas sin conflicto, cuando todo el mundo sabe que las complicaciones son severas y que se sale de una forma muy dolorosa y sabe Dios cuándo va a suceder ese tema. Entonces no hay forma que no se pueda analizar los nuevos caminos a seguir, porque si es que le van a dar algún centavo, cosa que tengo mis severas dudas para creerlo, se los van a dar después de pruebas
fehacientes de recortes de jubilaciones, de gasto social y de un montón de otras cosas que hagan bien a los jefes de los que están tomando las decisiones, como Duhovne, que le importa un comino, un tarado que en algún momento dijo en Twitter que para reducir la pobreza cómase un pobre. Ese tipo es el ministro de Economía que se planta ante un organismo de esta característica a tratar de expresar que su política es la coherente y que por ella se puede salir sin ningún inconveniente. Es un tarado, nada más, que hoy le toca ser ministro de Economía. El martes el gobierno convocó una reunión de gabinete, ya tuvo una con los gobernadores peronistas que se acercan al diálogo. ¿Cómo ve usted la próxima reunión del martes? ¿Qué expectativas despierta? Las reuniones con los gobernadores siempre he sido muy respetuoso de ellas, porque el gobernador tiene obligaciones respecto de su pueblo que las tiene que llevar a la práctica todos los días, no tiene soluciones de otra característica. Entonces es muy fácil ponerse cómodo y agraviar a los gobernadores cuando tienen que venir a encontrar soluciones para su pueblo, cosa que yo no lo hago tan liviano ni tan suelto de cuerpo. Me parece que es muy más prudente. El presidente, que todo lo que dice es una mentira, es un farsante profesional, los llame y les diga teóricamente que va a cumplir con determinadas cosas, bueno, tiene un gesto, por lo menos está diciendo alguna cosa de la política. Hay que mirarlas y verlas con mucha prudencia. No las conozco como para poder evaluarlas y darle un concreto análisis sobre el tema. Pero lo que sí, que se reúne con el gabinete va a decir lo que el presidente le dice, porque no espero que haya ninguno que tenga autoridad como para decirle al presidente que no vaya por ese camino. Razonemos que 4 días antes de que el presidente, absolutamente derrotado, diga que va a ir a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, su ministro de Finanzas, Caputo, decía que ellos no iban a pedir más dinero ni en dólares ni en euros en lo que va del año, porque le habían pedido 30.000 millones de dólares que dice el presupuesto nacional los primeros meses del año, y eventualmente podían emitir algún tipo de documento en la Argentina. Todo al revés, con lo cual, ¿por qué uno tiene que pensar que las cosas las están haciendo bien si sabe que las están haciendo mal? Aníbal, ¿por qué cree que el gobierno justamente acude al Fondo Monetario Internacional? Porque uno puede escuchar diferentes versiones, por ejemplo, gente que responde al oficialismo que decía el interés del fondo es mucho más bajo que otros organismos internacionales. Y uno se hace la repregunta, o pensando en voz alta, bueno, pues bien, si el interés del FMI es mucho más bajo que otros organismos internacionales de crédito, ¿por qué directamente no le pedimos al fondo en vez de estar acumulando créditos con otros organismos cuyo interés es más alto que el del fondo? ¿Se entiende? Pablo, cuando Néstor Kirchner tomó la decisión de cancelar con el Fondo Monetario Internacional... Hace 13 años. Hace 13 años yo era ministro del Interior, sí. 1.300, 400 millones de dólares. Era precisamente porque la decisión era no seguir cumpliendo con lo que dice, siendo asociado el artículo 4 de ese convenio, que es el que explica u obliga de alguna manera a tener que responder por las políticas que el fondo va a exigir. El fondo siempre va a exigir políticas absolutamente dramáticas para pueblos como el argentino, porque ¿qué es lo que se crea cuando se crean en los acuerdos de Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional? Un organismo que ponga más o menos equilibrio entre las balanzas comerciales del mundo para que uno pueda comerciar con los otros. Este es el objetivo que se perseguía en aquel momento. Pero según ellos, teniendo una potencia como Estados Unidos, un orden donde estamos hablando de tasas que llegaron al 3%, no es que aumentaron el 3%, que llegaron al 3% de tasa, ¿cómo le van a explicar a alguien de Estados Unidos que el presidente del Banco Central puso la tasa en el 40% y que el negocio secundario de las LEVAC hoy está con una tasa del 100%? A alguien que tiene en su país una tasa del 3%, ¿cómo le explica? Se ríen de usted porque cree que le está contando un chiste. Claro. Nadie le puede tomar en serio eso. Entonces, ¿por qué le van a creer después de los desaguisados que han hecho en estos 2 años, de las aberraciones que han hecho? Porque este presidente, que de política no entiende nada, pero además no tiene ni cultura general, ni cultura política, ni cultura de ninguna característica, se ha dedicado a 2 cosas solamente. Una específicamente de los negocios de su familia y sus amigos, y los propios, por supuesto. Y la otra, la que se ha dedicado, es a revancha con los adversarios o con gente de la política de otra forma, que se han dedicado a apretarlos cada vez que han tenido oportunidad. Entonces, bueno, las consecuencias van a ser las que se ven. Y uno, si tiene que preocuparse por lo que viene, sí tiene que preocuparse por lo que viene, porque los préstamos que te van a querer dar, estos stand-by, no son otra cosa que los préstamos
más complicados porque solamente van a desembolsar los derechos especiales de giro, que es la moneda, Sí. la canasta, el resultante de la canasta de moneda que utiliza el fondo para pagarle a los países como el nuestro, una vez que usted lo ha cumplido. Entonces dice, hay estúpidos que nos dicen, no, pero es la tasa más Sí, barata. por eso le preguntaba, Aníbal, el 4%. El 4%, Sí. Sí, buenísimo, listo, sí, pero te van a decir, bajale 10% a la jubilación. Entonces, ¿cuál es el resultado que yo tengo? Si el 4%. Tengo que hacer pedazos a los viejos míos para poder caer bien con ellos. Bueno, ese no es el objetivo que yo estoy persiguiendo, porque cualquier política macroeconómica que yo tenga que llevar a la práctica tiene que ser analizada teniendo dentro de sus propias variables como una inamovible, ya no variable, precisamente la garantía de que el pueblo tenga soluciones concretas. En el análisis macroeconómico de esta gente nunca está el pueblo contemplado, entonces es muy fácil encajar 10% menos las jubilaciones. Ahí se nos complica entonces el tema. 4% sí, pero con 10% de baja de jubilaciones, entonces las soluciones no era tal, era otra cosa lo que me estaba ofreciendo. Aníbal, los medios militantes de este gobierno dejaron trascender ayer cosas que no se habían visto antes, que no se habían escuchado, no habían trascendido antes. Por ejemplo, el tema de un nuevo blanqueo. Lo que sí trascendió antes era la idea de aumentar la edad de la jubilación, ¿no? Eso sí era conocido. Sí, pero Un nuevo blanqueo es como imposible. ¿O queda algún familiar más que blanquear? Y claro, le queda a algunos familiares, seguramente por eso lo van a hacer, pero resulta ser que, fíjense lo que están haciendo. Yo soy abogado del Grupo Indalo. Sí, Lo que han hecho, están detenidos los dos dueños del grupo, pero en la paradoja de lo que uno tiene que analizar se da cuenta que casos como el hermano de Macri, que ha blanqueado 35 millones de dólares, nadie puede saber de dónde proviene ese dinero, y sin embargo es el hermano del presidente y le ha permitido blanquearlo. Es un despropósito. En el año 2008 me tocó a mí, como ministro de Justicia, ir a Francia, al edificio de la OCDE, a darles las explicaciones del caso de lo que íbamos a hacer nosotros con lo que se conocía como esterilización de capitales. Era una forma, si le quiere llamar blanqueo, no es exactamente un blanqueo, pero es una forma muy cercana a lo que usted está haciendo, pero nosotros siempre sostuvimos, que antes de que expusiera yo, expuso Turquía y los maltrataron bastante porque eran bastante laxos en la forma de llevar a la práctica. Fíjese qué paradoja que en este mismo momento seamos uno de los países emergentes con más complicaciones con deuda, tanto Argentina como Turquía. Bueno, los turcos expresaron en lo suyo, pero nosotros cuando explicamos lo que era nuestro programa de esterilización de capitales, dijimos con toda claridad que cualquier ingreso que diera origen a un ROS, como se dice en la técnica, o reporte de operación sospechosa, se va a ser elevado para analizar de cada caso. Acá les importó un comino, metieron familiares, tíos, primos, el hermano del presidente, todo el mundo metió lo que se les ocurrió adentro. Total, le hacen una legislación que el presidente corrija por decreto, que no lo puede hacer, con lo cual en algún momento tendrán sus propias consecuencias, y van a tener algunos que dar explicación de dónde apareció esa plata, porque la realidad es la más cruda y la más horrible de estas cosas. Además, usted, perdóneme lo que le voy a decir, ¿no? Pero usted cree que estos tipos no han hecho negocios con estas corridas que han habido. Se han colado. Obviamente. Corridas, y ellos se dedican a eso, a hacer negocios como buitres. El propio Caputo, ministro de Finanzas, él creó Notua, cuando se presenta ante la SEC, la Stock Exchange en Estados Unidos, él reconoce que es el dueño. Los de Estados Unidos no se joden con esas cosas. Se presentó como dueño, y después, cuando esto salta a la luz, le dice al diario La Nación y al diario Perfil que era un manager. Ya no era dueño, era manager. Pero a la SEC le dijo que era dueño, y todos sabemos que ahí no se puede mentir porque las reglas del juego dicen que le va muy mal si usted miente. Y después, cuando fue al Senado, peor la hizo todavía, porque él dice que formaba parte del fondo fiduciario y nada más que eso. Con lo cual son unos farsantes, unos filibusteros que fueron convocados por el presidente, que debe ser el que más tiene que explicar en estas cosas. Y una vez que le tiene a dos titulares de una empresa, como es el caso de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, ellos tienen las mismas situaciones que la que tenía él cuando fue denunciado por contrabando grabado con Sever. ¿Sabe qué hizo? Pagó para extinguir la acción penal. Exactamente lo que podrían haber hecho estos funcionarios, estos titulares de las empresas. Y lo más complicado de todo lo que generaron ellos es que después que él pagó, había otra denuncia
por supuesto por otra razón, que era el contrabando grabado. Cuando llegó a la Cámara, vergonzosamente la Cámara lo que dijo era, mire, quienes son abogados lo van a entender con facilidad. En derecho romano se dice non bis in idem, 2 veces por la misma causa no se puede jugar. Pero ¿cómo no jugar? Si la otra era porque no había pagado y esta es por contrabando agravado. Ah, no, es la misma causa. La Cámara dijo eso, cuando fue la Corte, en una forma vergonzosa, esa Corte que levantaba la mano en forma automática, con un misterioso artículo 280 del Código Procesal, dice directamente que no se va a abocar al tema y queda firme la última sentencia. Y la última sentencia de la Cámara que decía que non bis in idem, que es exactamente lo mismo hacer un contrabando agravado que no pagar. Y el presidente hoy levanta la voz contra los empresarios, una barbaridad. Aníbal Fernández, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias. Gracias, buenas tardes. Aníbal Fernández también pasó por todas las partes en Radio Palermo.